Hola, muchísimas gracias. Bienvenidos a todos los que están conectados por ahí. Espero que definitivamente esta charla pues sea de beneficio para usted primeramente, para su familia y para la institución también en la que usted labora. Bueno, el tema es la discapacidad desde la persona. ¿Por qué hablamos de la discapacidad de la persona? Porque es importante entender, y esto es como el tema básico que vamos a estar tratando, que la discapacidad no se encuentra en la persona, sino que se encuentra en el entorno. Entonces, es importante entender que al final de cuentas el contexto es el que me puede emitir esa discapacidad, es el que me puede traer barreras actitudinales, barreras de acceso, barreras de infraestructura. Entonces, les vamos a poner un ejemplo para que podamos ir haciendo, yo siempre trato de trabajar con ejemplos para que podamos ir creando. Tres personas tienen que ir a una entrevista de trabajo y cuando llegan a su entrevista de trabajo, las tres personas se topan en que, bueno, una persona es ciega, una persona es sorda y una persona pues no tiene ninguna discapacidad. Al final de cuentas, cuando llegan los tres a la misma entrevista, resulta que no hay acceso para información para la persona sorda porque no hay un intérprete del ESCO. Entonces, al final, pues la persona sorda automáticamente es descartada porque no tiene en su entorno esa accesibilidad para poder ingresar a la entrevista. ¿Es justo? No es justo. ¿Es accesible? No es accesible. ¿La discapacidad la tiene la persona? No, porque está igual de preparada que todas las otras tres personas, porque tiene los atestados académicos, se preparó para una entrevista igual que los otros dos, pero no tiene el acceso a la misma. Entonces, ¿quién está generando la discapacidad? El entorno. ¿Por qué? Porque quiere decir que en esa entrevista automáticamente llegó y nadie le puede interpretar, nadie puede comunicarle a esa persona sorda lo que está pasando en la entrevista, qué quieren saber de él, los conocimientos previos que tiene. Entonces, al final, pues, es una persona que la descartan. Entonces, ¿la persona tenía la discapacidad? Pues sí, tiene una discapacidad a nivel de una certificación que dice que es una persona sorda, pero su entorno en sí es el que le está generando la discapacidad para poder accesar, al menos en este caso, a un trabajo. Entonces, nos vamos a estar guiando a lo largo de la presentación en que el entorno siempre genera esas barreras para que haya una discapacidad. Importante, si ustedes quieren conocer un poquito más, ahí está la página Discapacidad 180 grados, que la pueden buscar en Facebook. Para comentarles un poquito más, como comentaba don César, yo actualmente soy la directora de un centro de adultos con discapacidad, que eso es lo que significa CAIPAT, en la parte de TIVAS. Entonces, la experiencia dice y nos hace saber que el entorno definitivamente siempre genera barreras. Al final de cuentas, inclusive para nosotros que no tenemos ninguna discapacidad, genera barreras. Pero para las personas con discapacidad, lo viven día con día. Entonces vamos a ir avanzando y vamos a ir entendiendo un poquito más de qué se trata este tema de la discapacidad de la persona. Recuerden que igual pueden hacer sus consultas por el chat y estaremos viendo si las podemos contestar al final. Empezando, ¿qué es el término de discapacidad? Dice que reconociendo que la discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con las demás. Esto está tomado de la ley 8661, que es la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. ¿Qué podemos ver acá? Que la discapacidad evoluciona, pero sobre todo la parte importante es que el entorno evita la participación plena de las personas con discapacidad. ¿Qué es una participación plena? Que si yo quiero ir a un parque
tenga acceso a ese parque, haya una rampa si yo soy usuaria de silla de ruedas. Al final de cuentas, muchas personas, por ejemplo, que tienen alguna discapacidad física, muchas veces no pueden acceder a ciertos entornos porque no hay un acceso, el acceso que les compete a todos. Por ejemplo, ahorita se está trabajando mucho en la parte de turismo, entonces no sé si han visto estas playas que tienen tapas y que le están creando las rampas con tapas para que las personas usuarias de silla de ruedas puedan tener acceso a las playas. Ahí hay una participación plena y efectiva de una sociedad que permite a esa persona simplemente disfrutar de algo tan lindo como es el mar y que en otras ocasiones no tenían ese acceso. Entonces es importante que partamos siempre que la discapacidad se encuentra en el entorno. Yo siempre pongo el ejemplo de que no sé cuántos han ido a México, pero en México hay muchísima accesibilidad. ¿La accesibilidad en qué? En que las calles existen rampas, los buses no hay que esperar acá, por ejemplo, que a veces tienen que esperar hasta 3 buses para poder adquirir el transporte público, sino que simplemente todos los buses están adaptados. Entonces, nos damos cuenta que en ese momento no hay una discapacidad, simplemente usted ve a una persona usuaria de silla de ruedas subirse a un autobús como cualquier otro que espera en la parada. Entonces es importante que cada uno nos demos cuenta y seamos conscientes que muchas veces generamos barreras y creamos discapacidad en el entorno. Por acá es importante que conozcamos la estadística de la población con discapacidad. No sé cuántos de ustedes conocen el censo inicial que se hizo del INEC en el 2018. Ustedes lo pueden consultar, pueden ir a la página del INEC y consultar el censo de la población con discapacidad. Dice que personas de 18 años y más con respecto al tema de discapacidad son 18.2% respecto a la población nacional. Quiere decir que son 670.640 personas. No estamos hablando de 5, no estamos hablando de 6. Estamos hablando de 670.640 personas. Quiere decir que definitivamente, como siempre digo, ninguno de nosotros está exento de adquirir alguna discapacidad. Entonces, debemos de ir más allá del tema de sensibilizarnos. Debemos ir al tema de concientizar. ¿Concientizar qué? Que al final de cuentas, en algún momento usted y yo vamos a necesitar una rampa porque vamos a llegar a ser adulto mayor. En algún momento las mujeres que así lo decidan, pues está en estado de embarazo y van a ocupar una rampa. O como decía en algún momento, ¿cuántos de ustedes en algún momento no han usado una rampa porque les da pereza subir las gradas? Entonces, este tipo de cosas hacen que definitivamente luchemos por tener una sociedad más inclusiva, más accesible y con menos barreras. Vean que el 39.1% son hombres y el 60.9% son mujeres. ¿Qué es importante rescatar? Que yo siempre cuando, por ejemplo, vamos a buscar algún trabajo, ¿verdad? Y generar un tema de inclusión laboral en el CAIPAT, siempre le digo al gerente, usted viene a valorar las habilidades, no si tiene o no discapacidad. Si él le puede hacer el trabajo igual que cualquier otro empleado, pues es un empleado apto para adquirir el trabajo. Entonces, debemos de quitarnos ese paradigma que tenemos del pobrecito, de qué pecadito, ¿verdad? Que lo vamos a tocar más adelante. Estas estadísticas son buenas manejarlas. ¿Por qué? Porque sabemos que bueno, la discapacidad puede tocar a la puerta. Ojalá Dios quiera que en algún momento de su vida, pues, esto no pase, pero algún familiar pueda adquirir alguna discapacidad. Nos podemos topar que, bueno, salimos del trabajo y cruzamos la calle y tuvimos un accidente. De hecho, la mayoría de personas que conforman el equipo de fútbol de amputados
son personas que han tenido un accidente de tránsito. Entonces, ¿qué es lo que nos lleva a esto? ¿Y qué les quiero hacer conciencia? No que digan, ay, está loca, ya se le está ocurriendo que aquí todos vamos a tener discapacidad. No, sino más bien llevarlos a la conciencia de que es importante que creemos desde nuestro metro cuadrado un mundo más accesible con nuestras acciones, un mundo que de verdad dé oportunidades para todos, no para unos cuantos. Por acá tenemos el censo de personas con discapacidad por región. Vemos que la Huetar Norte tiene 16.2% de personas con discapacidad. Esto es con respecto al 100%, ¿verdad? En la Huetar Caribe, 14,0%. En la Brunca, 22.5%. Vemos que la región Brunca es la que tiene más personas con discapacidad. En el área central tenemos 17.7%. Pacífico Central 24% y Chorotega 21.6%. ¿Por qué traigo a cotación la distribución por regiones? Yo no sé ahorita de dónde nos ve usted, tal vez de Guanacaste, tal vez de San José, pero es importante también que conozcamos cuánta población hay y si desde nuestras instituciones, desde nuestra manera individual, estamos creando acciones para crear cantones y regiones inclusivos y sobre todo que brinden una participación plena a las personas con discapacidad. Acá vamos a entrar a un tema que para muchos es un tema polémico y para otros es un tema de aprendizaje. A veces cuando uno da estas charlas, lo primero que le dicen a uno es, ay, seguro a la que más le ofende es a usted, porque usted es la que estudia educación especial o educación inclusiva, es usted, o es al profesional, pero a la persona con discapacidad ni le importa. Creo que ahí estamos en un error. ¿Por qué? Porque resulta que a mí no me gusta que me llamen por un apodo, si el apodo tal vez no es familiar, o por ejemplo a veces a uno le dicen como mis tíos me dicen Téfana, en lugar de Stephanie me dicen Téfana, pero es algo de cariño. Pero si me dicen, oiga usted, la gorda, la que usa lentes, usted la pelirroja, fea, o ese tipo de cosas, hace que nos vayamos sintiendo de una manera incómoda, mal. Entonces, la terminología, desde la palabra empieza la inclusión. Para una persona con discapacidad, no va a ser cómodo que le digan, oiga, tullido, minusválido, discapacitado. Ese tipo de terminología es peyorativa y sobre todo que con una palabra podemos marcar a una persona. Entonces vamos a ver un poco sobre el tema de terminología para que ustedes en sus lugares de trabajo, en sus familias, inclusive desde niños debemos aprender debemos enseñarle a nuestros hijos que el tema de inclusión, que se vea natural, no que se vea forzado. Importante, primero es persona. Si yo hoy conozco a don César, a don Víctor, no le voy a decir, mira usted, el que tiene lentes, usted. No, yo le digo, don César, ¿cómo está? Porque yo sé y conozco su nombre. Entonces, primero se trata de la persona. Por eso es importante siempre, si conozco el nombre, pues lo llamo por su nombre. No le digo, usted, persona con síndrome de Down. No, o sea, no emito ese tipo de criterios. Entonces, es importante, regáleme un segundo. Es importante que manejemos esto desde la persona, ¿ok? No hay una forma distinta de decirme, si me llamo Stephanie, persona docente. No, me llamo Stephanie. Si me conocen, pues me van a llamar Stephanie. Es importante que veamos siempre a la persona como tal, no lo que tiene, no su discapacidad o la que usted visualmente ve, porque hay muchas personas que visualmente no se nota. Por ejemplo, si yo soy usuaria de silla de ruedas, ustedes van a decir, ah, ella tiene una discapacidad porque tiene la silla de ruedas. Pero si ustedes me ven, van a decir, no, ella no tiene nada, pero puedo tener una discapacidad cognitiva. Entonces,
Lo primero y lo más importante es decirle el nombre. Si yo no me sé el nombre y quiero referirme como tal a la población con discapacidad, es una persona con discapacidad. Vean que puse el símbolo de persona en grande porque es una persona como usted y como yo que siente, que piensa, que le duele, que tiene necesidades, y voy a decir un tabú porque la gente dice jamás ni nunca, que tiene necesidades sexuales, que tiene necesidades de techo, de familia, todas las necesidades las tiene igual que cualquier otra persona. Entonces, manejemos siempre persona con discapacidad. Quitemos esos otros palabras peyorativas o que hacen menos a la persona. Minusválido, menos capacidad. ¿Quién tiene menos capacidad? En muchas ocasiones, inclusive en muchos temas, nosotros, por ejemplo, para dibujar a mí definitivamente no me gusta, no es mi tema y creo que ahí tengo demasiadas dificultades y no tengo tanta capacidad como otras personas. Y creo que nos pasa a todos. A una persona ciega, se le puede decir persona ciega, persona con baja visión, cuando tiene baja visión, o sea que no es una persona ciega total, o discapacidad visual. Entonces, esta terminología, discapacidad visual, persona con baja visión, persona ciega, es la terminología correcta. ¿Ok? No se le dice, usted el cieguito, ese tipo de disminutivos. Usted el que no ve, no. ¿Ok? Si no sé el nombre, la persona con discapacidad, ok, me refiero a una persona con discapacidad visual, una persona ciega o en dado caso una persona con baja visión. A las personas sordas, está bien dicho, persona sorda. Lo que está incorrecto es persona sordomuda. No está correcto. Persona sordomuda no es correcto. Se dice persona sorda o persona con discapacidad auditiva. Entonces es importante, si usted tiene el celular ahí, tome un momentito el celular y tómele una foto para que usted siempre recuerde esta terminología. Discapacidad física, las personas que tienen alguna amputación en alguna parte de algún miembro de su cuerpo. Discapacidad física también podemos usar, ustedes vieron que a lo largo de la presentación he usado mucho a la persona usuaria de silla de ruedas. Entonces, hay el que viene con la sillita, o sea, usan esos diminutivos. Esos diminutivos van dando eso como el pobrecito, qué pecadito, ¿verdad? Debemos de ir cambiando. Persona con discapacidad psicosocial es la parte de esquizofrenia o la parte de TEA, trastorno espectro autista, y la discapacidad cognitiva, que es lo que llamaban antes retardo mental. Entonces, antes le decían el mongolito, el retardado, es discapacidad cognitiva, discapacidad intelectual. Tenemos que tener claro que esta terminología siempre va a llevar a la inclusión, siempre va a llevar a que una persona se sienta parte y no por fuera. Ustedes se imaginan que en una capacitación yo empiece, bueno, todos los tullidos por aquel lado, todos los cieguitos por allá, todos los discapacitados por el otro lado y las personas sordomudas por el otro. O sea, eso es un atropello al derecho de tratarme como persona y a la inclusión por medio de la palabra. Entonces, recordemos, discapacidad visual, discapacidad auditiva, discapacidad física, discapacidad psicosocial y discapacidad cognitiva. Empecemos a hacer inclusión desde la palabra. Por acá tenemos algunos mitos que queríamos entrar por acá y la gente dice lo siguiente: angelitos, niños eternos, pobrecitos y discapacitados. No sé cuántas veces usted en sus hogares o en la calle ha escuchado esta terminología o por qué no, en algún momento lo hemos dicho. Un término que se usa mucho es capacidades distintas, capacidades especiales. Bueno, capacidades distintas tenemos usted y yo. Capacidades especiales tenemos usted y yo, porque si alguien me dice el día de hoy es que yo no tengo nada de especial, estamos en problemas porque todos tenemos algo de especial. Quiere decir que
que hemos de alguna manera enfatizado el tema de lástima y hasta creo que muchas veces hacemos como un altar al tema del pobrecito y de pecadito y ellos no pueden. Muchas veces, y voy a aclarar esto, lo hacemos de manera no inconsciente y está claro. Y no vamos a juzgar de que, uy, es que usted me está acusando. No, pero muchas veces lo hacemos de manera consciente. Ok, para contarles, este muchacho que está acá del lado izquierdo arriba, que usa bastón como apoyo, es un estudiante mío que se llama Luis Grijalva. Él tiene baja visión, es una persona con baja visión. Hicimos una pasarela en el Hotel San José Palacio, donde absolutamente todos mis estudiantes tuvieron que diseñar la ropa y trabajaron en conjunto con una universidad y ellos mismos modelaron. La pasarela se cobró como cualquier otra pasarela y ellos tuvieron que ensayar su pasarela. El hecho de que él tuviera un apoyo como el bastón no significa que él no podía estar en una pasarela, todo lo contrario. Significa que esa pasarela era inclusiva, que esa pasarela podía tener personas con discapacidad. ¿Por qué? Porque su entorno no le estaba generando la discapacidad. Él pudo hacerlo igual que cualquier otra persona. Importante, ustedes ven ahí, él tiene 35 años, que él es pobrecito, que él es un niño eterno. No, tiene 35 años, él tiene necesidades igual que cualquier persona de 35 años. Ya no es pobrecito, qué pecadito. Esta persona que tenemos aquí abajo es mi amigo Kevin. Bueno, él perdió sus piernas en un accidente porque un tráiler pasó a los 4 años encima de sus piernas y él quedó con discapacidad física. A Kevin no le impide absolutamente nada en hacer todas las cosas que él quiere. Y lo digo porque somos amigos y porque lo he visto de cerca. Inclusive ahí estábamos en un evento que se llama Juegos Inclusivos CAIPAD, que es una competencia para todos. ¿Por qué para todos? Porque participan personas con y sin discapacidad. Lo digo así para que usted entienda y se pueda imaginar el panorama. Ok, no sé quiénes conocen a Francisco Lara, que es un crossfitero de acá de Costa Rica de muchos años, que compitió también en esta competencia y Kevin también. De hecho, creo que Lara es el que está detrás de él. ¿Qué le impide a alguno de los dos estar en una competencia? De que no tengan condición física. Pero después de ahí no les impide absolutamente nada. Igual Kevin entrena, es jugador de baloncesto en silla de ruedas y la vida simplemente le pone obstáculos porque definitivamente le pone barreras. A veces tiene que esperar hasta 4 horas un bus para poder ir al lugar. Entonces decide, como dice él, Stephanie, decido rodar la silla y simplemente seguir. Pero al final de cuentas, su actitud, sus estudios, su parte de decirle sí a la vida, lo hace una persona como usted y como yo. Entonces, debemos de quitarnos esos estereotipos, esos mitos que tenemos que son angelitos, ¿ok? ¿Por qué? Porque el angelito es lo que llamamos algo celestial. Los niños eternos no existen porque tanto usted como yo fuimos niños, ahora somos adultos, unos, digamos que maduritos y que vamos adquiriendo experiencia y algunos somos adultos, llegamos a una etapa de adultos mayores, pero nadie es niño eterno. Me ha pasado que en algún momento voy por ejemplo, al mall con los muchachos y bueno, vamos a comer como cualquier otra persona y estamos en el cubículo para pedir la comida y automáticamente el cajero dice lo siguiente: disculpe, ¿dónde está la profesora de estos muchachos? Yo hago silencio, mis compañeros hacen silencio y tratamos de, pues, dejarlo ahí que siga, ¿verdad? Y sigue e insiste, entonces ya el muchacho se vuelve y le dice, allá atrás. Y entonces me voy yo, sí, disculpe, ¿qué ocupa? Y me dice, es que vieras que necesito que me diga qué va a pedir él. Y le digo, bueno, si le pregunta, tal vez le dice. Y a veces la gente dice, wow, qué cruda.
¿Cómo? Porque usted no puede decir, porque él tiene boca, porque él tiene intereses, porque tiene gustos, porque puede pedir sus cosas. Si es una persona sorda, pues la persona que está en la caja tiene que ver qué hace para poderle tomar la orden a esa persona, porque al final de cuentas es un cliente como todos los que llegamos a la caja a pedir nuestro producto. Entonces, ¿qué le digo yo al cajero? Disculpe, qué pena, pero usted va a tener que atender a los 30 y tantos y tomarle la orden a cada uno, como usted lo hace con todos sus clientes. Pero ¿qué es lo que hacemos? Que resolvemos. Ay, sí. Entonces, como yo soy la que sé leer, yo voy a ir a ver. O sea, a veces ni siquiera en la caja de diferentes instituciones o las personas que nos atienden saben decir un hola en Lesco. O sea, cómo debemos implementar acciones pequeñas que nos hagan tener esa inclusión. ¿Ok? Entonces, importante, recuerden, no hay ningún pobrecito. Decían por ahí que pobrecito, no sabemos quiénes son porque la lástima no es para nadie. Discapacitado, no hay nadie discapacitado. Es una persona con discapacidad, que tiene alguna condición de discapacidad. Pero discapacitado, la misma palabra dice que no tiene capacidad. Entonces yo creo que a nadie le gustaría que le dijeran, sí, es que usted es un discapacitado. Hasta suena como ¡pum! O sea, me chocó. O sea, discapacitado, me está diciendo, o sea, usted ni siquiera tiene ni una habilidad, o sea, está, como dicen, detrás. Y eso simplemente lo único que hace es echar abajo el tema de inclusión, es echar abajo el tema de oportunidades, de una participación plena en una sociedad. Entonces, recordemos, esta terminología no es correcta. ¿Cuántas veces las señoras me llegan y me dicen, uy, es que usted sí es cruda? ¿Por qué no los trata con amor? No, no es que no los trate con amor, es que los trata como personas. ¿Cuántos de ustedes, por ejemplo, mi mamá es una, que a toda la gasolina llega y es, hola mi amor, ¿cómo está? ¿Me podría echar 5,000 de súper? ¿Verdad? Pero ella trata a todos de mi amor. Entonces, cuando llega una persona con discapacidad, sé que no lo hace por, pobrecito, le voy a decir mi amorcito. No, ella lo hace porque ella lo hace siempre. Pero cuando llegamos y decimos, cuidado mi chiquito que se puede golpear ahí. O sea, ese tipo de cosas ya vienen desde la parte del pobrecito, de lástima. Y algo muy importante y regla de oro, si una persona con discapacidad no le pide ayuda, usted no tiene por qué dársela. Suena feo, pero un alumno decía, profe, es como la pizza, si usted la pide llega, pero si no, que no venga. ¿Y por qué? Porque si yo soy una persona ciega y estoy en un bus, disculpen, en un semáforo y voy a cruzar y alguien me agarra del brazo y me cruza, está violentando mi espacio personal. Yo no estoy pidiendo ayuda para que me crucen. Yo lo puedo hacer solo. Si yo pido ayuda, por supuesto, démosle la ayuda necesaria. Pero, por ejemplo, estamos en un mall, un estudiante que sus rasgos, ¿verdad?, denotan que es una persona síndrome de Down, pues un muchacho viene, lo agarra del brazo y le dice, venga, papito, yo lo ayudo. Y se vuelve mi estudiante y le dice, disculpe, pero no me agarre. Y se vuelve y dice, qué malcriado. Y entonces en ese momento me metí y le dije, disculpe, no es malcriado, usted está invadiendo su espacio. Entonces, ¿cuántas veces, y no lo digo que lo hagamos por mal, pero cuántas veces hacemos ese tipo de cosas e invadimos el espacio personal de una persona con discapacidad cuando no nos está pidiendo ayuda? El cambio de cultura, capacitados, prejuicios, entornos. ¿En cuál de estas ustedes creen que las personas con discapacidad no están capacitadas? ¿Creemos que la persona con discapacidad no tiene necesidades? ¿Que la persona con discapacidad necesita que un familiar hable por ellos? ¿Necesita que alguien pida sus cosas? ¿Que alguien les coja su ropa? ¿Que alguien le diga, mira papito, yo pensaría que hoy te tenés que poner esta camisa porque a mí me gusta? Ok, no, a todos nos gusta escoger la ropa, pero decimos, no, es que es una persona ciega, hay que escogerle la ropa. O sea, las personas ciegas, no sé quiénes han ido a un closet de una persona ciega,
pero tienen por texturas o en etiquetas para poder determinar su ropa, para saber qué me combina, qué no, qué me puedo poner y qué hoy está haciendo calor, hoy no me quiero poner esta camisa manga larga, quiero ponerme otra camisa, igual que usted y yo. ¿Por qué uso tanto la parte de usted y yo? Porque cuando vemos el tema de discapacidad desde nosotros, desde el otro, desde la otredad, desde esa parte de, al final, somos personas. Eso es lo más importante de esta charla. Somos personas y debemos ser tratadas como tal. Los entornos. ¿Cuántas veces los entornos nos generan a nosotros, como desde el principio lo hemos dicho, esa parte de discapacidad, ese entorno que automáticamente vemos una persona con discapacidad física y volvemos a ver feo? O que somos discretos y hacemos como así que no lo vimos. Que ese tipo, una mirada, una mirada en un entorno, una mirada extraña, una mirada que me está viendo mal, una mirada que dice, ay, qué pecadito, ¿verdad? O sea, deberíamos ayudarlo en algún momento. O sea, nos creemos un poquito hasta más en ese momento en que vemos extraño. Entonces, yo los llamo no al tema de acusarnos, de juzgarnos, sino de cambiar esa cultura que tenemos, de ese cambio que podemos tener desde la palabra de la terminología, desde el tema de conciencia. Simplemente una persona con discapacidad está capacitada para un montón de cosas. No tiene capacidades especiales. Como le tratan de decir, todos ellos tienen capacidades especiales, capacidades distintas. Y vuelvo a repetir, y hago un esquema atrás. Capacidades especiales. ¿Qué será capacidades especiales? ¿Qué significa capacidades especiales? Pongámonos a pensar, ¿qué significa tener capacidades distintas? Usted tiene capacidades distintas a la mía. Todos los que están viendo, que por acá veo que son alrededor de 64, 65 personas. Si yo me pongo a decir, ¿cuántos en el chat? ¿Cuál es su capacidad? Pues me saturan el chat, porque aseguro que todos tenemos una capacidad que sobresale sobre las otras. Todos tenemos habilidades. Y la persona con discapacidad no es la excepción. Entonces, empecemos a hacer esas pequeñas acciones que van a hacer que cambiemos Costa Rica por un país más inclusivo. Inclusión, y venimos acá. Creo que hay cosas que muchas veces hacemos y que no nos estamos dando cuenta que definitivamente estamos quitándole una oportunidad de acceso, una oportunidad de participación, una oportunidad de ser incluido en una sociedad a alguna persona con discapacidad. En algún momento salió una campaña que se llama Ponte en sus zapatos, no en su lugar. Por acá, vamos a ver si yo puedo ver por acá. Ajá. No sé cuántos de ustedes saben qué significará esa frase de ponte en sus zapatos, no en su lugar. No sé cuántos por acá, por el chat, me podrían contestar a ver si saben de qué o si escucharon esa campaña. Ponte en sus zapatos y no en su lugar. No sé quiénes por acá en el chat me podrían decir o si en algún momento escucharon la charla o la campaña de ponte en sus zapatos y no en su lugar. Bueno, aquí voy a dejar y ahorita explico de último para ver si alguien del chat pues nos dice por acá si conoce esa campaña. Actualmente en el Ministerio de Educación Pública se está trabajando con todo este tema de la pandemia en que los formatos deben ser formatos DUA. No hay un modelo único de estudiante. La educación es para todos. No hay una única manera de aprender. Todos los niños pueden aprender juntos y las prácticas de enseñanza deben reconocer los diversos tipos de estudiantes. Este formato DUA quiere decir que hay un diseño universal, un diseño para todos. No podemos decir, por ejemplo, vamos a poner mi ejemplo, que mi forma de aprender, mi aprendizaje es muy kinestésico. A mí me encanta, yo soy como
me gusta andar experimentando y tocando las cosas para poder aprender, pero hay, por ejemplo, unos compañeros que son muy visuales. Usted en su casa me dirá, bueno, yo soy muy visual o la verdad es que a mí me gusta mucho aprender auditivamente por medio de la audición. Entonces, al final de cuentas, todos tenemos diferentes formas de aprender. El aprendizaje no puede ir dirigido a en una sola vía. Debe ser accesible para todos, una educación para todos. Entonces, en este tema hacemos inclusión por medio de esos formatos. Si usted está en su casa, es docente y tiene en su clase una persona con discapacidad, entonces también debemos hacer formatos para poder crear esa accesibilidad para todas las personas, no para unos cuantos. Debemos de crear accesibilidad para todos. ¿Desde qué? Desde la parte de inclusión. Importante acá, bueno, aquí sale, bueno, María Laura, que es amiga mía, y ellos, algunos de ellos fundaron una institución que se llama Hands On, que es sobre aprendizaje sobre el ESCO. Pero lo que quiero dar a entender con esta imagen es cuántas veces, y que lo repetí anteriormente, una persona sorda ha llegado a algún lugar y no tiene accesibilidad a la información. Por ejemplo, si yo estoy en una farmacia y dicen Stephanie Murillo y yo soy una persona sorda, ¿cómo creen ustedes que me doy cuenta que mis pastillas ya están? Pues me quedaré esperando ahí todo el día porque nadie me dirá que las pastillas ya están. Entonces debemos de tener alguna pantalla que me indique que ahí está mi nombre, o sería genial que en algún momento se tuviera un intérprete del ESCO en la pantalla que le indique a la persona sorda que sus pastillas ya se encuentran listas. Cuando voy a un restaurante, también que el mesero me pueda saludar y me pueda decir, o sea, cuál es su orden en ESCO. O que yo llegue a algún lugar y me digan buenos días, ¿ok? Hoy les voy a enseñar dos palabritas en ESCO. Hola y buenos, llevo de la mejilla para la otra mano, buenos y días, como cuando sale el sol, exactamente, es muy fácil de recordar. Buenos días, ¿ok? Cuando usted se vuelve a topar a una persona sorda en el supermercado, usted ya la puede saludar, hola, buenos días. Después de ahí, usted verá si quiere aprender un poco más, pero es importante, inclusive estaban manejando el tema de que el lenguaje de señas se manejara en las instituciones, ya sean las instituciones públicas o en las instituciones privadas, y como una materia más de escolaridad. ¿Por qué? Porque al final todos tenemos derecho a la información, todos tenemos derecho a la comunicación. Bueno, y por acá parece que nadie escuchó la campaña de ponte en sus zapatos y no en su lugar. Es la típica donde llegamos a un mall y está el parqueo de persona con discapacidad. Está el símbolo de una persona que es usuaria de silla de ruedas y yo llego como el más lindo porque estoy muy presionado, porque hoy tuve un día muy estresante y porque hoy, ay Dios, no, es que no me da tiempo. Vea, yo voy rapidito, eso no cuesta nada. Me bajo del carro, subo y nadie se dio cuenta que yo no tenía discapacidad. Ponte en sus zapatos y no en su lugar. En ese momento, una persona con discapacidad que ocupa el lugar, tiene una emergencia, por ejemplo, para ir a un hospital, para bajarse un mall a comprar una pastilla, y ustedes ocupan, o nosotros ocupamos el campo, estamos faltando el respeto, estamos faltando al tema de inclusión, porque no es un tema de privilegios, es un tema de accesibilidad. Es lo que la gente no entiende. A veces dicen, es que a ellos siempre se les trata mejor. No, 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 no es un tema de privilegio, es un tema de accesibilidad. Yo no sé cuántos de ustedes en algún momento han visto a una persona usuaria de silla de ruedas que maneja, bajarse de su automóvil, todo lo que tiene que hacer para bajarse de su automóvil. No es simplemente como nosotros que llegamos, ponemos un pie del otro, bajamos y nos fuimos. No, hay un proceso porque tiene que armar la silla, tiene que bajarla, tiene que bajarse él, tiene que trasladarla. O sea, hay un montón de cosas que tiene que hacer para que nosotros nos pongamos en el lugar, y por eso exactamente se generó la campaña, ponte en sus zapatos y no en su lugar. Importante, empecemos desde esas pequeñas acciones.
Y yo siempre he sido así. Yo voy a un mall y veo que la persona no tiene la, la- el, el derecho de circular o se me fue la palabra ahorita, el rótulo que tienen que genera que es una persona con discapacidad y que ese campo es para esa persona, yo siempre digo al guarda, de guarda, se le pasó. ¿Por qué? No por peleona. A veces la gente dice, ay, qué peleona. No, no es por peleona. Es que usted no sabe la emergencia que pueda tener una persona con discapacidad en ese momento y usted simplemente decidió parquearse en el lugar. Entonces, debemos empezar a generar inclusión desde esos aspectos. Hay miles de aspectos más, inclusive si estamos en un hospital y le dicen a una persona ciega, consultorio número 3, de ahí sí, todos, o sea, los consultorios tienen número, pero ninguno está en braille. ¿Cómo la persona sabe cuál es el consultorio número 3? Entonces, esas pequeñas acciones generan inclusión, generan que el entorno no genere una discapacidad, porque simplemente la persona con discapacidad visual o persona ciega va a tocar la puerta y va a saber que este es el número 3. Y voy a entrar, no necesito ayuda de nadie porque me sé los números y puedo ingresar al consultorio. Entonces, si los que me están viendo, no sé de dónde me ven, no sé qué profesión tienen, pero si ustedes me están viendo y dicen, bueno, yo soy farmacéutico, por ejemplo, conozco una farmacéutica que me encanta, que es amiga mía, se llama Maureen, y ella me dice, Stephanie, es que vieras que en la farmacia necesito ver cómo hago para que una persona con discapacidad cognitiva entienda este tema que voy a hablar sobre el manejo de las pastillas. Entonces yo le digo, ok, hay ciertas herramientas que puedes usar. Entonces ella me dice, ok, voy a usar esto y esto y esto, ¿le parece? Ok, perfecto, sí, está muy inclusivo. Estefanía, es que para los adultos mayores, ¿verdad? Se me ocurrió hacer tal cosa, pero para la persona con discapacidad también se me ocurrió poner un rótulo en la escoba donde diga farmacia. ¿Ok? Ya generamos desde ese momento una inclusión, esas pequeñas acciones. Si todos desde el ámbito donde estamos generamos eso, y, o sea, definitivamente tendríamos una inclusión en este país. Pero bueno, vamos poquito a poco. Cosas importantes también que muchas veces hacemos. Estamos hablando con una persona sorda y empezamos así, hola, así, ¿verdad? Como para que haga lectura de labios. No tenemos que exagerar nuestro tono de voz o exagerar la dicción para que una persona entienda. Ok, si tiene lectura labial, hacemos una buena dicción, pero no empezamos, hola, ¿cómo se llama usted? Así, ¿verdad? Mis estudiantes dicen, profe, es que empiezan así y se ven un poco extraños. Ellos no se ven, pero se ven un poco extraños. O, por ejemplo, tenemos a una persona ciega de espalda y nos damos cuenta porque tal vez tiene un apoyo de un bastón y empezamos a sacudirla. Oiga, oiga, ok, es ciega, no es una persona sorda y no tiene por qué invadir el espacio. Tocamos el hombro, ok, tocamos el hombro, no tenemos por qué empezar a sacudir a la persona. Eso es importante. Otra cosa importante es que no empezamos a hacer así, como para que alguien nos vea. Ok, no, hay formas de llamar. No debemos exagerar cuando conversamos con una persona con discapacidad. Todas las personas entienden. Quiero que esto de verdad nos apropiemos de eso. Todas las personas entienden. A veces dicen, es que la persona con parálisis cerebral que está en la silla de ruedas no entiende. No, todas las personas entienden. Que tengamos diferentes métodos de comunicación es otra cosa. Siempre hay métodos aumentativos y alternativos de comunicación, pero todas las personas nos comunicamos y todas las personas entendemos. Que a veces no tengamos las herramientas es otra cosa, pero eso sí quiero que quede claro. Al final de cuentas, el ser humano es un ser comunicativo.
Vamos a ver por acá. Por acá les voy a dejar para ir cerrando el tema de legislación. Se los dejo para que ustedes lo puedan consultar. Es importante que ustedes, desde el lado donde estén, las mamás que me están escuchando, los profesores, los doctores, sin importar su profesión o su ocupación o donde usted esté, no sé, inclusive si hay niños conectados, estas leyes son importantes que las conozcamos. La ley 8661, Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, es una ley súper completa que viene definitivamente el derecho, por ejemplo, el derecho a tener una familia. Es sumamente importante. ¿Por qué? Porque a veces decimos, no, ¿cómo va a tener una familia? ¿Usted se imagina? Una persona, he escuchado esto y digo que lo escuché porque de verdad lo escuché. ¿Cómo una persona ciega va a decirle a un chiquito que no haga algo? Y yo, ay, Dios mío, ¿ok? Estamos cayendo en eso. ¿Por qué? Porque nosotros mismos estamos creando barreras actitudinales. La ley 7600, ley de igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad, la que está aquí en Costa Rica, definitivamente le falta. Creo que quieren hacer una modificación a esta ley, ¿verdad? Hay cosas que definitivamente no se cumplen, empezando por el transporte público, que pues lo intenta, pero no se logra. Ley 9379, Ley para la promoción de la autonomía personal de las personas con discapacidad. Este es sumamente importante también porque todos tenemos derecho a esa autonomía, a esa independencia. Entonces, estas leyes se las dejo por acá. Hay un montón de leyes más, pero me parece que en un marco que si queremos empezar a conocer sobre el tema, inclusive de derecho a la salud, derecho a la educación, ahí nos va a arrojar muchas cosas, inclusive desde el inicio, que es el tema de acceso a la información, acceso a la salud, acceso a todos los servicios que todos en Costa Rica tenemos. Recomendaciones, si ustedes quieren ver por ahí una película en este tiempo que estamos en pandemia y todos estamos buscando una película buena, pues les recomiendo estas tres. La primera es francesa, me encanta, definitivamente no les voy a contar mucho, pero es de una persona que se vuelve asistente de una persona con discapacidad y ahí la van a conocer cómo es esa relación y cómo de verdad no se maneja desde la lástima, se maneja desde la persona. Somos campeones, bueno, ha ganado bastantes premios y es la vida de cada una de estas personas, es la vida cotidiana de estas personas. Todas estas personas tienen, son parte de un equipo de baloncesto y sumamente importante. Al final de cuentas, hacen su vida como usted y como yo. Entonces, definitivamente se la recomiendo. Y un documental que se hizo acá en Costa Rica por la UNED, Yo como Vos. Este documental son diferentes personas que desde su perspectiva le dicen a las personas cuáles son las barreras o qué barreras se encuentran en el entorno para acceder a diferentes cosas. Por ejemplo, sale mi amigo Henry, que es de surf adaptado, es una persona ciega que hace surf, y ustedes dirán, ¿cómo? Pero bueno, los invito a que vean el documental definitivamente para que ustedes se den cuenta cuáles han sido las barreras que él o que el entorno le ha generado para que de verdad tenga esa discapacidad y cómo en el mar simplemente su entorno no le emite ninguna discapacidad. Entonces, los invito a que las puedan ver y estas son algunas recomendaciones. Y ya para cerrar, para entrar, que nos dé tiempito para algunas preguntas, esta es alguna de las informaciones. Pueden visitar la página en Facebook Discapacidad 180 grados. Es una página que tengo en Facebook y que subimos constantemente información desde la persona en el tema de discapacidad. Lo que queremos es que ustedes puedan ver otra perspectiva y que todas las personas podamos entender que al final el entorno genera discapacidad. Y el Caipativas, que lo pueden buscar en Facebook y en Instagram, es la institución de trabajo que trabaja con adultos con discapacidad desde los 21 a los 65 años. Entonces, pueden buscar información ahí. También
La modalidad de CAIPAD está alrededor del país, por si no la conocían. Es un programa que tiene el Ministerio de Educación Pública y también pueden conocer un poco más de esto o pasar la información. Como dicen por ahí, en el teatro muchos lo emiten. Si a ustedes les pareció interesante el tema, ¿verdad? Compártalo. Si ustedes creen que vale la pena para alguien más, compártalo. Y si no, también. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, con estas cosas, alguien tal vez está buscando información en estos tiempos y no la tiene a la mano. Entonces, ojalá que se puedan meter, darle like y aprender más sobre el tema de discapacidad. Mi nombre de nuevo es Stephanie Murillo Araya, estoy para servirles en lo que ocupen. Espero de verdad que la información, el tema de discapacidad es sumamente amplio, pero quería tocar estos puntos porque son esenciales para empezar siempre desde la palabra incluir y recordar. El entorno me puede generar a mí esa discapacidad. César, no sé, César o Víctor, si me ayudan Hola, con hola, las hola, ¿qué preguntas tal? que hay por allá. Gracias, gracias Stephanie, excelente tema. Le comento, tenemos 73 personas en sintonía a lo largo y ancho del país. Tenemos personas que nos anotan de Coronado, de Liberia, del área de salud de Atillo, del área de salud de Cartago, de la Guinea de Filadelfia en Guanacaste, de Orotina, de Tibás, de Escazú, de organizaciones como la Caja Costarricense del Seguro Social, del Ministerio de Educación Pública, Migración y Extranjería, de los Sueños Marriott, de la Universidad de Costa Rica. Muy importante ese punto de ponte en su zapato y no en su lugar. Yo creo que es un eslogan que todos y todas debemos enmarcar en nuestras casas, inclusive para que nuestros hijos, nuestros nietos y todas las personas puedan reconocer este valor de este enunciado tan importante. Hadith Sibaha nos dice, es importante rescatar que antes de la discapacidad hay una persona. Por eso se llama persona con discapacidad. Somos seres humanos ante todo. Por eso es importante el vocabulario inclusivo, para no discriminar o hacer sentir mal a las personas. Cian Páez nos habla de que conozco un colegio privado que no admite estudiantes con algún tipo de discapacidad. Aunque los padres puedan costear ese X colegio o escuela, me pareció muy mal. Sin embargo, no sé si por ser privado el servicio, esto lo pueden hacer. Vaya, tremendo. Yo creo que ahí No, usted va a entrar en guerra. ah, Tremendo, esto hay, está tremendo. inclusive podría emitir una carta a la dirección de centros privados emitiendo, porque nadie puede negar una matrícula por tener discapacidad, jamás ni nunca. O sea, eso es una violación a la educación y al derecho. Y como dice usted puede pagar la cuota como cualquier otra persona. Entonces, la mensualidad puede dirigirse a dirección privada @mep.go.cr. Y si no, igual me puede contactar por el Facebook de Discapacidad 180 grados y con mucho gusto le ayudamos. Eso no hay ningún problema. Recuerden que los derechos son fundamentales para todas las personas. No podemos violentar solo decir porque es que yo no quiero o no me gusta o me genera más trabajo, porque es muchas veces la connotación o que dan muchos profesionales. Y quiero aclarar que eso no es válido, ¿verdad?, entre el tema de inclusión. Correcto. Después, doña María Iris nos pregunta, entiendo lo que dice Stephanie, ponte en su zapato, no en su lugar, pero en mi caso tengo a mi papá con discapacidad física y mi carro no está rotulado. Y en ocasiones me pasa, necesito bajarlo y con la silla de ruedas es un costo, porque no puedo ubicarme en el espacio rotulado con esta ley. Okay. Importante dirigirse al CONAMDIS, que es el Consejo Nacional de la Persona con Discapacidad, para que le puedan hacer todos los pasos para que usted pueda adquirir esa placa donde dice que es una persona con discapacidad y pueda rotular su carro y poder entrar no a ese privilegio, sino a ese acceso para su papá. Puede buscar en Facebook CONAMDIS, por acá vamos a ver si le puedo ir buscando el número. Okay. El número es
4060-3000. 4060-3000. Puede hacer su consulta al CONAPRIS y de una vez para que usted también pueda acceder, porque me imagino también que es un tema de accesibilidad, ¿verdad? Que también pone una barrera para su papá. Correcto. Tenemos de Marixa Altonor, Caipac de Acosta. Este es, vaya, son compañeros suyos. Se necesita ampliar este tema desde materno. Bueno, sí, definitivamente un saludo a mi compañera, Mariel. Sí, sencillamente hay que empezar a hacerlo, este tema de inclusión desde los niños, ¿verdad? Desde materno. ¿Por qué? Porque si seguimos creciendo y no hacemos ese tema de inclusión y ese tipo de conciencia de que el niño al final incluya y no vea extraño y no diga, ay, el chiquito, por ejemplo, que he escuchado, el chiquito con sillita y lo dejan, ¿verdad? No sé quiénes han visto el cortometraje Cuerdas, que se llama. Es interesante ver cómo una niña ve a su compañero en una silla de ruedas y lo ve que quiere jugar fútbol, pero nadie lo incluye porque es un usuario de silla de ruedas y entonces automáticamente la niña adapta toda su silla para que pueda jugar fútbol. Entonces al final la vida es eso, es que podemos adaptar y podemos crear apoyos. Entonces es importante que los papás que nos están viendo, las docentes que nos están viendo, que podamos entender también que si damos las herramientas para que una persona con discapacidad desde pequeño también pueda ser independiente, al final va a necesitar menos apoyos y su inclusión, porque el entorno lo va a generar. Y algo importante, también los niños, ¿verdad? Enseñarles desde chiquito esa interacción, ese contacto también, para que se vea con naturalidad como cualquier otra persona. Si ustedes lo enyesan hoy, usted llega y todo el mundo dice, ay, ¿qué le pasó de ahí? Me quebré, punto, y pasó, y lo vemos natural. Así es como simplemente tenemos que ver esas cosas que a veces son muy visuales, ¿verdad? Tenemos claro que a veces los niños dicen cosas porque son niños y tal vez no tienen un filtro, pero hay que, en ese momento, hay que enseñarles con amor y con inclusión sobre el tema de discapacidad. Muy bien. Hadixi Baja nos menciona la discapacidad la limita la mente, solo hay que verla como una manera diferente de hacer las cosas. De don Henry Montero, esto sí es inclusión. El ratito que escuché es más provechoso que toda la charla de lunes. Bueno, respetable opinión. Vamos a seguir por acá. Siempre dando gracias por evacuar la consulta. Tenemos personas agradeciendo por darle el número para poder hacer una gestión referente a lo que ellos planteaban. De Marianela Rodríguez, excelente manejo del tema por parte de Stephanie. Tenemos que hacer de la inclusión un medio a aplicar en todos los ambientes. Muchas gracias. Definitivamente eso, don César, es importante que en todos los ambientes generemos inclusión. No estamos hablando solo del ambiente laboral, estamos hablando de mi ambiente familiar. Si hay una persona con discapacidad, debemos de tomarle la opinión. A veces dicen, bueno, vamos todos para la playa, pero le preguntaron, aunque sea niño, aunque sea adolescente, adulto, le preguntamos, lo hacemos parte de. Eso es algo sumamente importante. Desde el seno de la familia debe crecer el tema de inclusión. No es una mamá que hable por su hijo, no. El hijo puede hablar de alguna manera. Hay que encontrar la herramienta para que pueda comunicarse. Desde la parte laboral, la persona con discapacidad puede emitir su criterio en una reunión. Desde la parte de comunidad, puede participar en algún evento de su comunidad como persona. No que digan, bueno, traiga a su mamá. No, al final de cuentas, ella o él es la persona encargada de emitir qué quiero y qué no quiero. Correcto. De Mildred a todo, excelente tema y la forma en que Stephanie nos ha aclarado cómo la mayor parte somos barrera de ese entorno. Este tipo de charla es una gran herramienta que facilita las cosas a las personas. De Jacqueline Espinosa, a veces con los niños es un poco complicado, pero me gustaría saber
dónde pueda encontrar para poder brindarle a los niños esa información de inclusión. Ok, sí, importante, ¿verdad? Igual MEP está generando mucha información, pero con gusto igual, si me escribe a la página Discapacidad 180 grados, yo le podría pasar cortometraje, le podría pasar alguna documentación para que usted también le pueda enseñar a los niños de alguna manera que ellos lo vean natural. La imposición nunca sirve. O sea, debemos de enseñar de manera natural, de manera en donde haya esa interacción real con otros niños también. Entonces, Jacqueline, con muchísimo gusto, si me escribe a la página, yo le puedo brindar algunas herramientas para que le enseñe a los niños. Gracias, Stephanie. Diana Álvarez. Mi mamá tiene una discapacidad que cuando la están operando le dio un derrame. Ella era una mujer activa y sana. Ahora a ella le da vergüenza que la vean. Pero les puedo decir que ella con una mano hace arroz y algunas cositas en casa. Saben, me siento tan orgullosa de ella porque nosotros le hablamos y le motivamos a seguir adelante. Gracias, excelente charla. Bueno, definitivamente una mamá supercarga porque la actitud siempre hace que nosotros salgamos, la ayuda de Dios también hace que salgamos de las cosas, bueno, para los que creemos. Y definitivamente, Ana, hay que motivarla. Tal vez si te metes a estas páginas y tu mamá pueda ver desde otra perspectiva a otras personas también con discapacidad, señoras que también han hecho muchas cosas, porque a veces ese tema de aceptación, el tema de duelo, como cualquier otra persona, es un tema duro, pero eso no le ha quitado a ella las ganas de poder seguir haciendo cosas en su casa, como me estás contando, pero le podemos dar un impulso, le podemos dar una motivación, por ejemplo, para que ella pueda ver a otras personas que también salen y al final de cuentas se trata de aceptarme, y como me dijo alguien ayer, es una persona con discapacidad, dice, yo me casé la primera vez porque creí que me estaban haciendo un favor de casarse conmigo, pero ahora me doy cuenta, bueno, me divorcié, dice, y ahora me doy cuenta que no, que yo valgo mucho y que no tengo que creer que alguien se casa conmigo por lástima, sino que se casa conmigo por quien soy. Entonces, definitivamente, Ana, ahí puedes ver muchos casos, inclusive tiramos casos de experiencias propias de personas con discapacidad, en donde pues sé que su mamá se puede motivar, ¿verdad? O podemos hacer el intento y igual estamos para servirle. Muchas gracias, Stephanie. Bueno, estas son las participaciones que hasta el momento tenemos. Nos gustaría, si tiene usted algunas conclusiones específicas que poder desarrollar en estos minutos y luego ya nosotros hacer el cierre. Gracias. Ok, bueno, agradezco a todos por estar acá. Definitivamente, recuerden siempre, la discapacidad está en el entorno. Generemos cambios desde nuestro metro cuadrado, generemos acciones que nos hagan incluir a las personas con discapacidad. Recuerden, si cada uno de nosotros en nuestras instituciones, en nuestras familias, de verdad vemos el tema de discapacidad con esa naturalidad y podemos crear acciones que permitan, por ejemplo, llegamos a un supermercado y decimos buenos días, Lesco, a la persona que me atendió, que es una persona sorda, estamos incluyendo. Entonces, al final de cuentas, tengamos siempre claro, la vida da muchas vueltas, hoy estamos de este lado, pero mañana podemos estar del otro, Dios quiera que no, pero si en algún momento, pues, algún familiar o alguien adquiere alguna discapacidad, ¿verdad? Como aquí nos contaba Ana, si no me equivoco, debemos de crear y poner nuestro grano de arena para crear inclusión en Costa Rica. Entonces, creo que empecemos desde la palabra, desde la terminología. Recuerden, persona con discapacidad. Ante todo, siempre va a ser una persona que siente, piensa, comparte, tiene necesidades como usted y como yo. Muchísimas gracias. Esto fue la charla de la discapacidad de la persona. Estamos para servirles. Recuerde buscarnos en Discapacidad 180 grados o conocer un poco más sobre el programa Caipativad. Muchísimas gracias a todos y recuerden que ustedes y yo podemos hacer pequeños cambios que al final esos pequeños cambios hacen las grandes diferencias. Muchísimas gracias. Stephanie, tenemos de ingreso varias personas. Esto es así siempre. Excelente tema, dice don Alonso León. Gracias. Como estoy teletrabajando y aproveché la oportunidad para que mi familia lo reciba conmigo.
de Elizabeth. Te felicito, Stephanie, por el manejo del tema y tenemos que hacer la inclusión una herramienta para aplicar en nuestro entorno. De Damaris, igual, dando las gracias, excelente tema. De Giselle González, qué importante es darle el enfoque y la ayuda necesaria a cada persona. Como ejemplo, tengo 2 primos con síndrome de Down, pero uno es demasiado independiente, incluso estuvo trabajando en una empresa en San José y viajaba en autobús solito. Claro, los primeros viajes con supervisión, pero ya lo hace solo. Pero mi otra prima fue criada totalmente como una niñita y aún no tiene voto. No se le pregunta nada y se elige por ella casi todo. Importante, que es el tema de lo que estábamos hablando, ¿verdad? El tema de cómo la crianza de niños también marca, porque si creamos una persona dependiente o una persona independiente, al final de cuentas una mamá me decía un día, profe, yo lo trato igual que a mis otros 3 hijos, así debe de ser, que le debemos dar algún apoyo, sí, pero como decía ella, su primo, el primero, la persona con síndrome de Down, porque no sé el nombre, pues le enseñaron la ruta para ir a su trabajo y ahora lo hace solo. Igual, por ejemplo, a mí se me pone en San José y me perdieron. Entonces, al final me tienen que enseñar también una ruta para poder llegar. Entonces, a veces esos apoyos que damos pueden darse perfectamente, pero no los podemos hacer dependientes. No podemos decidir por ellos, como ponía aquí la persona. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, si nosotros decidimos por ellos, invalidamos a esa persona, invisibilizamos sus derechos. Entonces, deciden por él. Por ejemplo, un día un estudiante decía, profe, y era pobrecito el vecino, y dice, ahí como que le decían que tenía que comerse no sé qué, y él no quería. Entonces digo, o sea, qué feo cuando te fuerzan a hacer algo que no quieres. Y eso pasa con muchas personas con discapacidad. No podemos simplemente negar el derecho a la comunicación, el derecho a la opinión. Entonces es importante, ¿verdad?, que todos, pues ahora que ella comenta, importante si de alguna manera podemos llegar y comentar, compartir la charla o que ella pueda ver otros casos, nunca es tarde, y estoy clara en eso, nunca es tarde para poder adquirir independencia. Simplemente necesitamos las herramientas para poder hacerlo. Claro, así es, gracias. Algunos otros participantes, LGK11, imagino que es de un celular, dando las gracias. De Gaby Villarreal, buenos días, muy importante esta charla para todos nosotros. De Adri, dando sus gracias igual. De Evelyn Mora, excelente tema. De Carla Zúñiga, estimados, excelente tema, muy importante este tipo de charlas. De Rosa Isabela, todo, buenos días, muy importante esta charla. Bendiciones. De parte de la Caja Costarricense del Seguro Social, el programa Vive Bien de la Dirección de Prestaciones Sociales de la Gerencia de Pensiones, es un honor y un gusto, en verdad, poder brindarles a ustedes este tipo de temas de alta calidad, donde buscamos ser inclusivos y que todas y todos podamos ser mejores personas cada día. A Erika también, mil gracias, muy bonito tema, gracias Erika, y excelente Stephanie, vamos a estar siempre en contacto porque en realidad son temas muy importantes para la sociedad costarricense en estos momentos de la pandemia del COVID-19, donde todas y todos en verdad tenemos que apoyarnos y como personas tenemos que sacar adelante la tarea. Muchísimas gracias Stephanie, excelente dominio del tema. Los invitamos a las 10 a otro webinar del programa Vive Bien de la Caja Costarricense de Seguro Social. Sean todas y todos buenos días. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias y que tengan un lindo día. Gracias. Y gracias a Víctor que está en los controles. Gracias.